Bien, estos son de escalímetro, ¿no? Justamente, ¿no? Las que nos piden ahí como los instrumentos a usar al inicio, ¿no? La escala de 1 en 100 o 1 en 1. En el colegio teníamos una, ¿no? Una reglita de 20 centímetros, ¿no? Estos estaban en centímetros, ¿sí o no? Es que era la escala de 1 en 1, es la escala de 1 en 1, ¿ya? Esto viene a ser justamente 0 centímetro, 1 centímetro, ¿no? Vamos a ver esto, 1 centímetro, 2 centímetros, y así sucesivamente. O sea, está en centímetros, ¿no? Esto mejor vamos a poner acá. Ya, de 1 en 1. ¿Ya? Pero las escalas de escalímetros están en metros, o sea, estos de 1 en 1 están en centímetros, no en centímetros, está en metros, ¿ya? O sea, aquí, a ver, les voy a hacer una pregunta. Esto es 1 metro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos centímetros hay acá? 100. 100 centímetros, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es si tan chiquita 100 centímetros, ¿no? Es que esto es una escala de reducción, o sea, que en la realidad es muy grande, es más grande, y aquí en el dibujo es 100 veces más pequeño. Entonces, hay preguntas, preguntas. Sí, profe, entonces eso es 1 en 100 centímetros, ¿así No, no, sería? no, no, 1 en 100 nomás. Acá vamos a definir qué es la escala. Mira. Escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones de la realidad. O sea, si en el dibujo es una unidad, por decir, y en la realidad será 100 veces más, ¿no? Entonces, simplemente es la notación, ¿no? Unidades, ¿ya? 1 unidad, 100 unidades. Eso significa, ¿no? Entonces, si ustedes le dicen, a ver, hacer este circuito donde tal longitud del circuito podría ser, esta longitud es 1,5 metros en la escala 1 en 100, 1 en 100, ¿no? Pero ojo, 1,5 metros dice, ¿no? Ah, como dice cada 1 en 100, 1,5 metros hasta aquí. Ya está. ¿Sí o no? Pero si le dicen 150 centímetros, 1 en 100, 1 en 100, le dicen, esta medida es 150, 250 centímetros. Miden hasta acá, 250 centímetros. Ya, miden eso. Ya. Pero ¿qué tal le dicen la escala 1 en 10? Usar la escala 1 en 10, le dicen. 1 en 10. Pero yo en el escalímetro tengo 1 en 100 y me están pidiendo 1 en 10. Entonces al toque tú dices, ¿no? Si lo divido esto entre 10, ¿ya? ¿Cuánto me queda? Si lo divido entre 10 me queda pues 1 en 10, justo lo que yo quiero. Entonces, si esto es 100 centímetros, lo divido entre 10, ¿cuánto sería esto en 1 en 10? ¿Cuánto sería? Dios. 10 centímetros. Entonces, esto sería 10 centímetros. Entonces, repito, en 1 en 10, acuérdense siempre que la escala 1 en 100 está en metros.
Esto es 100 centímetros. Pero tú has dividido entre 10 al 100 para que te quede uno en 10. Entonces a la medida también lo divides entre 10. Si era 100, ahora es 10, ¿no? 10 centímetros. ¿Ya? O incluso en milímetros también, ¿no? Lo multiplicas por 10, ¿no? 100 milímetros. Un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿no? Por 10. Sería 1000 milímetros, también te pueden decir. 1000 milímetros en la escala 1 en 10. ¿Ves? Pero no te van a decir 10, te van a decir, pues, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Entonces simplemente se usa la escala. En conclusión, se usa la escala. Si es un múltiplo, usas esa escala nada más. Por ejemplo, uno en 125 también, ¿no? Mira, este es uno en 125. Siempre he visto que hacen las consultas, ¿no? ¿Cuánto será la escala uno en 1.125? Si en el escalímetro no tengo esa escala, dice. ¿Ya? Uno, me dicen la escala de 1 a 1.25. 1 punto, son con 2 puntos, acá se denota así, ¿ya? De 1 a 1.25, ahí está. Si no tengo esta escala en el escalímetro, ¿qué uso? El de 125. Ya me dicen que mida, entonces, esto está en metros, ¿sí o no? Esto está en metros. Está en la escala en 125, está en metros. Entonces, para que te quede uno entre 125, ¿a cuánto lo estás dividiendo esto? Entre 100, ¿no? Lo divides entre 100. Entonces, si esto era 100 centímetros, ¿ahora cuánto es? 1 centímetro. En 1 en 125 es. ¿Ya? 2 centímetros y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, así sería. ¿Ya? Dividan nada más. ¿De acuerdo? Simplemente lo dividen. Me piden 1,25, entonces dividen. Para que me salga así, lo divido entre 10. A las medidas también. Entonces, si esto era 100 centímetros, lo divido entre 100, me queda pues 1 centímetro. Y eso, ¿ya? Igual acá la 1 en 50 también, ¿no? Mira, este es el doble. Si ustedes pueden ver, es el doble. Mira, ¿eh? De 50 la unidad está en 2. Porque también hay escalas de ampliación, ¿ya? Estas es escalas de reducción. ¿Por qué? Porque en la realidad es mucho más grande, pues, ¿no? Pues, le dicen un terreno que mida, no sé, 10 metros, 10 metros, ¿no? Digamos, la parte de afuera, ¿no? 10 metros, usando la escala 1 en 100. 10 metros solamente sería esta acá. Todo eso está representado a algo grande que está en un terreno, 10 metros, un poco más grande. O sea, 100 veces más, 100 veces más grande de lo que estoy dibujando, 100 veces más, ¿ya? Es de reducción. Porque, ¿cómo noto que es reducción? Porque la unidad va arriba y abajo va mayor que 1, porque la realidad es más grande, ¿ya? También depende del objeto que están dibujando. A veces le piden, ¿no? Allá antes pedían, pues, descubrir qué escala es, reducción o ampliación. Dependía también del gráfico que están haciendo. Si le dicen graficar un terreno, pues será reducción, ¿no? Si le dicen dibujar, no sé, un pequeño alfiler o cualquier objeto muy pequeño, tenemos que ampliarlo. Es escala de ampliación, ¿ya? Escala de reducción y también hay de amplia, de ampliación.
Por ejemplo, vamos acá a hacer un ejemplo de 2 es a 1. También preguntan eso bastante, ¿ah? O otro ejemplo puede ser, no sé, de 5 es a 1, etcétera, ¿no? O sea, aquí ya pues estamos viendo que las dimensiones del dibujo, esas dimensiones de la realidad, miren, el dibujo es el doble y en la realidad es menos, es la mitad. Entonces se está ampliando. Entonces, qué escala van a usar ahí? Ojo, un truco es usar solamente la escala de 1 en 100, que viene a ser el 1 en 1. Es lo mismo, por ser submúltiplo. Entonces, cuando ustedes en su gráfico les dicen 10 metros o cualquier longitud que le digan, milímetro ya sería en este caso, porque de algo muy pequeño tenemos que ampliarlo, ¿no? Entonces, si dicen 10, ustedes no midan 10, midan el doble. Miden el doble, ¿ya? Si le dicen 3, o sea, si les dicen 1.5, por decir, 1.5, no midan 1.5, sino midan ¿cuánto? 3, el doble, porque este es el 1 en 1, la realidad, ¿sí o no? Si este es el 1 en 1, 1.5 centímetros, por 2, 3 centímetros, el doble, me están diciendo. ¿Y qué tal si le dicen 3 a 1? Porque viene también, ¿no? En isometría sobre todo viene así. 3 es a 1. Usar la escala de 3 a 1. Pues no hacen nada porque se olvidan. Están en la práctica ya, ¿no? Y les vino así. Escala de 3 a 1. Fácil, acuérdense, cuando es ampliación, usen la escala de 1 en 1 nomás. A la medida que están observando acá, multiplíquenlo, porque si le dicen, a ver, es 2.5, ya, 2.5. Ya, si me dicen en la escala 3 es a 1 y en la figura me dicen 2.5, ¿cuánto debo medir acá? ¿Cuánto? Por Dos punto 3, ¿no? cinco. ¿Cuánto? 2.5. Pero me dicen 3 es a 1. Ah, por 3. Claro, perfecto, perfecto. 2.5 por 3 sería 7.5. Ahí mismo. Listo, fácil, ¿no? Solo en el caso cuando es 2 a 1, pueden usar la escala de 1 en 50, ¿no? Mira, ustedes le dicen 1, ¿cierto? Mira, le dije cuando es 1, le dicen 1, ya. ¿Cuánto tienen que medir? El doble, ¿no? Allá midan hasta 2. Justo miden su dibujo hasta 2. Pero solo para ese caso pueden usar 1 en 50, porque justamente 1 es lo mismo que 2 en la escala 1. ¿Ve? O sea, cuando a mí me dicen escala 2 a 1, ya toco agarro mis calibros de 1 en 50 y me olvido de estar multiplicando. Uso mi escala de 1 en 50 tal como me dice. Solo 1 en 50, ¿no? Y por ahí puedan descubrir otro por ahí ustedes, ¿no? Otra escala. Bien, ahí aquí tenemos la escala 1 en 50, eso también está en metros, no se olviden, ya está en metros. 1 en 75 también, 1 en 25, 1 en 20, mira, aquí está, el escalímetro que van a comprar, acá en 1 en 20, sí, sí dice 1, así, ¿no? Así está separado, ¿no? Guíense de este de 1 en 75, como les dije, tiene que ser acá en unidades, ¿no? Para que les sea más fácil, ¿no? Si está como mi escalímetro que tengo acá, de hecho también, ¿no? Pero yo tengo que estar ahí dividiendo, ¿no? ¿A cuánto equivale 1? Tengo que estar dividiendo. Ese escalímetro de referencia, ¿no? ¿Alguna consultas? Guardamos esto. Guardamos.